Muy buenos días, amigos, hermanos en el Señor. La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Y continuando con nuestra lectura diaria, la Biblia en un año, el día de hoy sábado de Evangelios, nos corresponde el Evangelio según Lucas, el capítulo 7 y el capítulo 8. Pero antes vamos a iniciar con tiempo de oración para que el Señor sea quien nos ilumine y nos dé su entendimiento de su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana. Es una mañana, Señor Jesús, gloriosa que tú nos regalas. Gracias, Señor Jesús, por el aire que respiramos, por la salud que tú nos brindas, Señor Jesús. Gracias porque podemos tener acceso y poder leer tu palabra. Y tu palabra pueda alimentar nuestro espíritu, Señor. Guíanos en esta lectura, Señor, y que tu palabra edifique nuestras vidas. Habla a nuestros corazones y a nuestras vidas, porque sé que tu palabra nunca volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual ha sido enviada. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, iniciamos esta lectura. En tu nombre, Jesús. Amén. Bien, ahora sí, vamos y abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según Lucas, el capítulo 7. Lucas capítulo 7. Jesús sana al siervo de un centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: ¿es digno de que le concedas esto? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndoles: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va; al otro: ven, y viene; y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa del que había sido enviado, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, el cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro de los que llevaban, se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó él, que había muerto, y comenzó a hablar, y dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los mensajeros de Juan el Bautista.
Los discípulos de Juan le dieron las buenas a todas de estas cosas que había sucedido y llamó a Juan, a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites y en los palacios de los reyes, ahí están. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que profeta. Este de quien está escrito: y aquí envió mi mensajero delante de su faz, el cual prepara el camino delante de ti, según dice Malaquías 3:1. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando le oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en las plazas, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y enjuagar con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había enviado, dijo para sí: si fuese profeta, conociera quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50.
Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y las ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más que aquel a quien se le perdona poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Lucas capítulo 8. Mujeres que sirven a Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y a los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, entiéndese, de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Parábola del sembrador. Juntándose una multitud, y los que de cada ciudad venían a él, le dijo por parábolas. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y le fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oído para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crea y se salve. Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esto no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. El que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan frutos. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan frutos con perseverancia. Nada oculto que no haya de ser manifestado. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija,
ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que alumbre a los que están en casa. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, y de salir la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. La madre y los hermanos de Jesús. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Entonces él respondiendo le dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. Jesús calma la tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y desencadenó una tempestad de viento en el lago, que anegaban y peligraban. Y vinieron a él, y despertando dijeron: Maestro, Maestro, mira que perecemos. Despertando él, reprendió al viento, a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? El endemoniado gadareno. Arribaron a tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó a Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no le molestase ir al abismo. Había pues allí un hato de muchos cerdos que apacentaban en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre que había salido el demonio sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenía gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaban que le dejase estar
con él, pero Jesús le despidió diciendo: «Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a sus pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única de 12 años que estaba muriendo. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre, que desde hacía 12 años que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún había sido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: «¿Quién es el que me ha tocado?». Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: «Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién me ha tocado?». Pero Jesús dijo: «Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí». Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrando a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz». Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga para decirle: «Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro». Oyendo Jesús, le respondió: «No temas, cree solamente, y serás salvo». Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: «No llores, no está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomando de la mano, clamó diciendo: «Muchacha, levántate». Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diesen de comer. Y a sus padres que estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese qué había sucedido. Esto es palabra de Dios. Lo recibimos, Señor. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y que lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros para una nueva lectura diaria, la Biblia en un año. Bendiciones y hasta mañana, si Dios lo permite.